Valoro mucho el poder compartir cada vez que el Señor me da una oportunidad de compartir la palabra y más en este momento con este grupo. Y siento mucha responsabilidad en hacerlo y oro para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en este momento. Mi papá arrancó la primera sesión leyéndonos 2 Timoteo 2:2 y lo hemos escuchado al texto muchas veces y sabemos que si bien la gran comisión o el Señor envió a sus discípulos a salir y predicar el Evangelio a toda criatura, el mandato de hacer discípulos no hace diferencia de género, hombres y mujeres, todos tienen que escuchar el Evangelio y llegar a ser como Cristo. Hay algo muy importante en cuanto a discipular hombres. Y mi papá estuvo explicando algo de esto y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de hacerlo. Pero no viene de mal volver a recordar por qué es importante. Estamos en una batalla. El Señor nos envió a esta batalla. Dios, el creador de todo lo que conocemos, Él planeó mostrar su gloria en este mundo. Y Satanás decidió subir a lo alto y ser semejante al Altísimo y construir su propio reino, el reino de las tinieblas. Y él atenta contra los propósitos de Dios y él quiere destruirlos. Y una de las cosas en uno de los lugares donde el diablo apunta para destruir esos propósitos es al hombre. Y no es casualidad. El enemigo entiende el valor que tiene el hombre, el hombre, el sexo masculino, dentro del propósito de Dios. Y hoy estamos enfrentando una gran batalla en este campo. Todo lo percibimos de alguna manera. No sé si nos damos cuenta de la magnitud de esa batalla, pero todos nos damos cuenta de que estamos viviendo en medio de una revolución social. Han habido muchas en la historia, en estos últimos tiempos, como nunca antes, han habido muchas más. Y se están tratando de cambiar cosas que nunca antes se habían intentado cambiar, al menos no en esta magnitud. Una revolución, ¿no es cierto?, es un movimiento que se da impulsado por personas que lo están liderando y que intentan cambiar aspectos centrales de esa sociedad. Y la revolución a la que me estoy refiriendo es esta revolución en cuanto al género. Han habido muchas. La revolución del género, que está impulsada, ¿no es cierto?, en muchas medidas por el movimiento feminista, lo que está intentando hacer es borrar las distinciones naturales que existen entre un hombre y una mujer y crear formas alternativas en las que las personas pueden elegir vivir sin expresar estos géneros. Ahora, claro, esto está pasando ahí afuera y empieza a meterse, empieza a influenciar la vida del pueblo de Dios. Y creo que necesitamos entender a qué nos estamos enfrentando y necesitamos responder a esto. Creo que el peligro no está solo ahí afuera. No es que solamente el sistema está cambiando, no es que solamente hay una agenda ahí afuera tratando de eliminar esa distinción. Creo que algo grave que está pasando adentro es que nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. La hombría bíblica está desapareciendo en la iglesia, no solamente porque hay un entorno atacando a la iglesia, sino porque nosotros no estamos siendo responsables en forjar las características de un hombre de Dios en la vida de las personas de nuestra iglesia. Hay gran pasividad en esto. Aún los creyentes le dejan en las manos de ese entorno que el mundo le defina a nuestros propios hijos lo que significa ser hombre. Hay mucha pasividad en esto, ¿no es cierto? Donde aún líderes que gastan tiempo enseñando afuera no tienen tiempo para ser modelos bíblicos a sus propios hijos de lo que significa ser un hombre de Dios. No tienen tiempo en formar sus mentes y en guiarles en decisiones
que les lleven a vivir como hombres de Dios el día de mañana. El problema viene de afuera y el problema está adentro. Y lo que necesitamos es revertir esto. Lo que necesitamos, mirando todo esto que está viniendo, es clamar al Señor y ser diligentes en formar una generación de hombres piadosos, con convicciones profundas y con una vida que refleje el diseño bíblico de Dios para el hombre. Claro, hablar de esto no es popular en nuestro entorno, ¿no? Hablar de esto nos hace parecer que estamos también influenciados por esa palabra, ¿no es cierto?, casi blasfema que hoy se dice el patriarcado, donde el hombre, ¿no es cierto?, tuvo una figura dominante que hay que desaparecerla. Hay que olvidarla para siempre y tenemos que aprender a vivir ahora en una nueva realidad. En una realidad donde ya nos olvidamos y dejamos atrás toda esa dominación masculina. Y es verdad que si miramos en las culturas de toda la historia de la humanidad, hubieron muchos abusos. Pero lo que hoy estamos viviendo no es una restauración del rol de la mujer. Lo que estamos viendo es un ataque directo a conceptos que van a terminar destruyendo las familias por completo y van a terminar atentando contra todo el diseño de Dios para el hombre, incluyendo la iglesia. Cuando mi papá hablaba de la necesidad de formar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia necesita líderes, ¿no? Hombres. Y si el enemigo logra distorsionar y quitar la identidad de lo que implica ser un hombre, qué bien vamos a tener formando solamente conocimiento o una vida espiritual, pero no viviéndola como Dios diseñó que un hombre la viva. Entonces necesitamos definir esto, necesitamos hablar sobre lo que significa ser un hombre. Y pensé, este es un momento para hacerlo. Estamos reunidos acá, un grupo de hombres. ¿Y por qué estamos acá? Bueno, entendemos que hay un valor en que hombres hablen de lo que hombres tienen que hablar. Y que estos hombres se alienten a vivir como deben vivir. Y parte de eso arranca con algo muy básico, con qué es ser un hombre. Y vamos a ver textos en cuanto a esto. Este es un tema que yo preparé para el campamento familiar de nuestra iglesia. Hablé sobre los dos géneros. Yo quiero enfocarme ahora sobre lo que significa ser un hombre bíblicamente. Así que, si me acompañan a Génesis capítulo 1, y vamos a arrancar esta mañana. Y vamos a empezar en la primera parte tratando de definir bíblicamente lo que es la hombría. Ser hombre según Dios es el título de este mensaje. Y cuando digo ser hombre según Dios, no quiero dar la idea de que hay muchas definiciones válidas. Al mundo le gustaría esta idea, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener su propia idea de lo que significa, pero déjenos a nosotros tener la nuestra. Pero cuando digo ser hombre según Dios, estoy hablando del Dios creador, el Dios soberano, el Dios que diseñó todas las cosas, incluyendo lo que es la hombría. Y el Dios que lo diseñó, lo definió. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios la explicación de Dios, de su propósito para el hombre y la mujer y su diseño. Y arranca todo en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, la primera mención del ser humano dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, Dios, después de haber llegado hasta el último día de la creación, va a formar al hombre de una forma muy particular. No lo hace igual que con todos los demás. Arranca el versículo 26
con esta frase que rompe toda la estructura, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta es la iniciativa de Dios de hacer una criatura que pueda llevarle gloria a Él en una forma muy especial. Toda la creación lleva gloria a Dios. Pero el hombre tiene una característica que ninguna otra parte de la creación tiene, y es que fue hecho a imagen de Dios. Esto quiere decir que el hombre tiene intelecto, emoción, voluntad, tiene conciencia propia. El hombre tiene moralidad. El hombre es una persona, tal como Dios es una persona. Esto es algo que ninguna otra parte de la creación tiene. Y Dios hizo al hombre como persona, en parte para poder tener una relación con el hombre distinta al resto de la creación. Dios va a tener una relación personal con el hombre. La única forma de tener una relación personal es persona a persona. Y el hombre es una persona. Es una persona finita y Dios es una persona infinita, pero es persona. Y Dios planeó esto para que Él muestre su gloria en el hombre de una forma muy especial. Y lo puso al hombre para representarle a Él en la creación como su imagen puesta ahí en el hombre. Cuando Él planeó la vida del hombre, dice en el versículo 26, la tarea que Él le va a dar al hombre, Él va administrar toda la creación como un representante de Dios, llevando la imagen de Dios y por lo tanto llevándole gloria a Dios en el mundo entero. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26 habla del género, del ser humano en general, al hombre Dios creó. En el versículo 27 menciona que el ser humano, que está hecho a imagen de Dios, fue creado en dos géneros. Primer mención del hombre en toda la Biblia, Dios deja en claro que Él planeó los géneros, y solo dos géneros. Estos géneros vienen acompañando lo que el versículo 26 dijo. De esta manera, cuando Dios planeó que el hombre sea varón y hembra, lo planeó para que el género del hombre le lleve gloria a Él. Entonces, en estos dos géneros, Dios creó distinciones, diferencias, entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y en las diferencias, Dios se glorifica. Dios se glorifica en el ser humano, pero no en el ser humano solamente como una categoría general. Dios se glorifica en el hombre como hombre y en la mujer como mujer, porque el ser humano es hombre o mujer. Esto es algo muy importante, porque en nuestro tiempo se nos quiere hacer pensar que el género es una cuestión de elección. Claro que todos reconocen que cuando nace un bebé, nace con los órganos reproductores de hombre o de mujer. Pero eso no marca la identidad de esta persona, sino que esto solamente marca la condición física de esta persona. Pero la identidad real de esta persona va a venir mucho tiempo después, cuando la persona elija lo que quiera hacer. Bíblicamente, ser hombre y ser mujer es parte de un diseño, no es una decisión personal, es parte de una identidad, no es algo que cambia con el tiempo. Y por ser parte de la identidad, esta es la forma en la que el hombre va a llevar gloria a Dios. La medida en la que un hombre lleve gloria a Dios depende, en gran parte, de la medida en la que él viva su rol como hombre o como mujer. Entonces, el género masculino o femenino son parte del diseño. Y son parte de la identidad de la persona desde el día 1. En el momento en que se une el óvulo y el esperma y se forma la primera célula y comienza la vida, desde ese momento esta persona es hombre o mujer. Y eso es permanente. Y eso es la forma en la que Dios planeó que esta persona le lleve gloria a Él. Claro que esto se va a desarrollar con el tiempo. En ese momento, el del día 1, todavía no tiene órganos masculinos ni femeninos, es solo una célula. Pero los órganos no definen la identidad. Los órganos responden a la identidad. Claro, Dios diseñó el cuerpo de tal manera que aquella persona que es hombre desarrolla estos órganos masculinos y que le permiten a él vivir como hombre y llevarle gloria a Dios como hombre.
Pero mucho antes de tener órganos, él ya es hombre en esencia. Los órganos no le hicieron hombre. Ahora, llega un momento donde el órgano está. Y el órgano se desarrolla y llega a la madurez. Y la persona es capaz de desarrollarse y vivir. Y todo esto lo entendemos. El desarrollo es un principio que Dios también puso en la creación. Pero este desarrollo existe en esta forma por diseño. Y es el medio por el cual Dios se va a glorificar en esta persona, en uno de estos dos géneros, ya sea masculino o femenino. Bueno, partiendo desde esta base, quiero enfocarme en el hombre y ver cuáles son las características propias del hombre. ¿Qué planeó Dios para el género masculino y en qué manera el hombre, como hombre, va a llevar gloria a Dios? Y vamos a hablar sobre la hombría según Dios, entonces. En primer lugar, la hombría según Dios se define por sus roles. Primer punto, la hombría según Dios se define por sus roles. Algo interesante en Génesis, cuando vos lees el capítulo 1 y terminás toda la creación, a vos te da la idea de que terminó, ya está, se completó todo, y de repente llegás al capítulo 2 y te das cuenta de que Dios dice que hay algo que no está bien. No todo es bueno en el capítulo 2, hay algo que no es bueno, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y vos te preguntás, ¿pero cómo entonces se había terminado o no se terminó la creación? Bueno, lo que tenés en Génesis es, en el capítulo 1, tenés un panorama de la creación del universo, incluyendo la creación del hombre, que es la culminación de todo. Lo que pasa en el capítulo 2 es que Moisés vuelve atrás y hace como un zoom, para que vos entiendas más detalles de lo que Dios planeó para el hombre, para el ser humano. Ahora ya no vamos a pensar en el universo entero, ahora vamos a pensar solo en el ser humano. Así que lo que hace Moisés en el capítulo 2 es volver atrás al día 6, que es el día en que el hombre fue creado. Todo lo que se cuenta en el capítulo 2, todo eso pasó el día 6, no pasó después. El día 6 pasaron muchas cosas. En el día 6, Dios creó los animales, Dios creó a Adán, después Dios le dio la tarea a Adán de nombrar a todos los animales. Después Adán volvió con el reporte y Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Lo hizo dormir, sacó de su costado, formó a la mujer de su costado, lo hizo despertar, trajo a la mujer, Adán vio a la mujer, hizo su primer canción, hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona, y terminó el día 6. Muchas cosas pasaron el día 6. Me faltó decir que Dios plantó el huerto, y Dios lo puso a Adán en el huerto. Todo eso pasó el día 6. Lo que tenés ahí es un zoom, una explicación detallada de cómo fue la creación del hombre. Porque en el capítulo 1 lo único que se dice es que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra. Pero no se nos explican los detalles de qué distingue al hombre y a la mujer. El capítulo 2 sí. Y lo ves en el versículo 15. Mirá, en el versículo 15 dice así. Acá todavía la mujer no había sido formada. Solamente cuando ahí lees varón al hombre estás pensando en Adán. Y el versículo 15 dice entonces, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Quiero que entiendas que en el capítulo 1 Dios diseñó cuál es el propósito para el ser humano en general. Y si vos prestás atención, ¿cuál es el propósito del ser humano en general? Es servir a Dios en medio de la creación para la gloria de Dios. Y algo más, fructificar, dice en el capítulo 1, llenar toda la tierra por el deseo que el hombre tiene que Dios sea glorificado. Dios es glorificado con personas que reflejan su gloria porque están hechos en imagen de Dios. Entonces, ¿a qué se debía dedicar Adán y Eva? Adán y Eva se debían dedicar a reproducir, pensando que toda la tierra esté llena de criaturas que reflejen la gloria de Dios y él y todas esas criaturas administrar toda la creación de Dios y sus habilidades, su creatividad, su fuerza, todo para que Dios sea glorificado en esa creación. Esa era la tarea. En el capítulo 2, vos ves cómo se desarma esta tarea, cuál es el rol que Adán va a tener y el rol que Eva van a tener en poder ver todo esto suceder. Lo primero que ves es lo que Dios le dice a Adán que tiene que hacer. Y le dice,
en el versículo 15, que lo puso en un huerto. Esto es algo una imagen muy preciosa. Dios, como los reyes de la antigüedad, tenían el huerto especialmente sembrado y plantado para ellos deleitarse en esos jardines, con vegetación, ¿no es cierto?, exclusiva, cuidadas, ¿no es cierto?, con todo detalle. Y Dios tiene un huerto también, un huerto muy especial, y en ese huerto lo tiene Adán, con una diferencia. Adán puede comer de todos los frutos de ese huerto. Adán se va a deleitar de todo el bien de su rey, y su rey, él es siervo del rey, pero es un siervo que camina con el rey, que come de los frutos del rey. Esto es un privilegio asombroso, que Dios quiera darle ese lugar al ser humano. Y Dios le da la tarea a Adán. La tarea está dividida en dos partes. Lo puso para que lo labrara y lo guardase. Hombre, masculino, recibe la primera tarea. La primera tarea es que labre y guarde ese huerto. Bueno, estas dos palabras definen originalmente y a partir de ahí perpetuamente el rol del hombre en esta creación. Podríamos resumirlo así. Primera parte, el hombre es el proveedor y el hombre es el protector. Adán va a usar su energía, su creatividad, su iniciativa para poder hacer que todo este huerto, que ya por sí solo se desarrolla, sin obstáculos, pueda lucir la grandeza de Dios. Él lo va a labrar. No hace falta labrar este huerto, Dios lo plantó y está todo, pero es el privilegio de Adán poder usar todo lo que Dios le dio, sus capacidades, su energía, su imaginación, sus planes, sus gustos, todo esto para que resalte la gloria de Dios. Y lo segundo que tenía que hacer el hombre era guardarlo. Esta es una palabra interesante porque esto está en el capítulo 2. Antes de que llegue el peligro en el capítulo 3, aparece esta palabra que significa protección. La palabra guardar tiene que ver con proteger. La pregunta es, ¿de qué hay que proteger el huerto? ¿Cuáles son las amenazas y los peligros? Adán no lo sabe. Pero Adán es responsable por proteger el huerto. Esta es la razón por la que cuando entra la serpiente y engaña a Eva, y Adán come junto con Eva, Adán es señalado como el responsable. El pecado entró en el mundo por un hombre, no por una mujer, entró por un hombre. Y así el pecado pasó a todos los hombres. ¿Quién era el responsable de la protección de este huerto? Era Adán. ¿Qué herramientas tenía para proteger este huerto? No tenía armas, tenía la palabra de Dios, tenía la ley de Dios. Un solo mandamiento en ese momento. Pero esto era lo único que él tenía y su función era proteger el huerto. Entonces, si pensamos en el hombre, en su forma inicial, ¿no es cierto? Y la más básica, ¿para qué Dios lo llamó? Bueno, su rol es llevarle gloria a Él y extenderla en el mundo entero por medio de personas que reflejen su gloria, administrando todo lo que el Dios le da. Y puntualmente, su rol masculino tiene que ver con estas dos. Usar su fuerza y su energía para el desarrollo de todo esto y usar la palabra de Dios para la protección de los peligros. Más adelante tenemos muchos textos que echan luz sobre esto. Por ejemplo, en 1 Timoteo, Pablo va a explicar algo en cuanto a la enseñanza. Si quieren pueden anotar ahí 1 Timoteo 2, versículo 12 al 14. Pablo dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo que Pablo está diciendo es que lo que Dios diseñó desde un principio debe seguir siendo el patrón. El hombre va a ser el que va a liderar a la mujer, en primer lugar por creación. Él fue creado primero. Lo que significa es que
Cuando Eva llegó a la imagen, Eva llegó para ser una ayuda idónea, un complemento. De nuevo, hay un problema, ¿no es cierto?, con la forma en la que interpretamos ese pasaje, cuando dice que no era bueno que el hombre esté solo. Casi siempre lo pensamos de una forma sentimental, ¿no es cierto? Adán se sentía solo y necesitaba a alguien que le acompañe. Pero en realidad todo el texto lo está describiendo de una forma funcional. Lo que Adán tiene es una tarea que cumplir. ¿Cuál es la tarea? Es fructificar y llenar toda la tierra. Y lo que él tiene que hacer es sojuzgar toda la tierra. Y no es bueno que el hombre esté solo en este sentido. Entonces lo que Dios le hizo fue una ayuda. Así lo tenemos en nuestro texto, ¿no? Un complemento que va a llegar para poder cumplir con el llamado de Dios para él. Entonces, el hombre es el que recibe el llamado y la mujer es la que viene a acompañar este llamado que ahora es mutuo. Los dos tienen que cumplirlo. El hombre inicialmente lo recibe del Señor, la mujer viene para acompañar al hombre en detalle. Entonces, el hombre va a ser el que va a guiar. En Primera de Corintios 11, 8 y 9 también lo dice así, Pablo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Acá, creada por causa de, no significa esclava de. Significa que en el propósito eterno de Dios, la mujer llegó a suplir una necesidad para que el hombre pueda cumplir su llamado de llevarle gloria, administrando y fructificando y llenando toda la tierra con personas que reflejen al Creador. Y el hombre no lo puede hacer solo. Por esto es que Dios le da a al hombre, estoy mirando algunos textos y pensando en cuál les voy a leer. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 38. Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo entiende que este principio de procedencia y este principio de roles tiene que verse reflejado en la vida de la iglesia. Y ahora lo dice, es en la enseñanza, en la forma en la que se lidera la iglesia por medio de la enseñanza. Bueno, el otro tema, el tema de la provisión del hombre hacia la mujer y este rol, se ven muchos textos más a partir de ahí. Aún mismo en la caída, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, la maldición llega, ¿no es cierto? Y Dios maldice no al hombre, Dios maldice la tierra que el hombre va a trabajar. La razón por la que maldice la tierra es porque ese es su entorno, ese es el rol, ese es el lugar, esa es la tarea que Dios le dio al hombre para hacer, ¿no? Le dio la tarea de labrarla. Y ahora, después de la caída, el hombre va a seguir labrando la tierra. Esa va a ser su función central. Y entonces en eso él va a experimentar las consecuencias del pecado que llegó en el principio del capítulo. En Efesios capítulo 5, cuando Dios describe el rol del hombre, del marido hacia su mujer, y usa esa palabra, la sustenta y la cuida, es esa misma idea. Este es el rol del hombre, esto no ha cambiado. Entonces, ¿qué es ser hombre? Ser hombre es parte de un diseño eterno de Dios. Cuando planeó tu vida responde a ese diseño. Vos sos hombre por diseño de parte de Dios. Eso significa que vos le llevas gloria a Dios a la medida que vivís como hombre. ¿Qué significa ser hombre? Ser hombre significa tener roles específicos dados por Dios. En este caso es usar tu fuerza y tu energía para desarrollar y hacer relucir la gloria de Dios en el mundo en el que estás y llenar el mundo de su gloria por medio de personas que le reflejan a Él. Eso es tu rol, tu tarea. En segundo lugar, la hombría según Dios se define por sus virtudes. A este hombre, a quien Dios le dio un rol que cumplir, también Dios le dio las características
para poder cumplir ese rol. Hay dos textos, el primero está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que muestran virtudes específicas del hombre. Primero, 1 Corintios 16, 13 dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hay algo interesante, Pablo usa esta imagen, dice, pórtense como hombres. Al usar esta expresión, lo que Pablo da a entender es que el hombre tiene una característica propia, natural, que ahora toda la iglesia tiene que reflejar. El hombre lo tiene por naturaleza, pero en esta circunstancia, hombres y mujeres, toda la iglesia tiene que portarse como hombre. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, la iglesia es amenazada por situaciones externas e internas, el pecado interno, la apostasía, las falsas enseñanzas. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que enfrentar esto. Enfrentarlo requiere coraje, requiere valentía. Y esto Dios se lo dio naturalmente al hombre. Está en su ADN. Pero en este momento la iglesia tiene que actuar como si fueran hombres. En este momento las mujeres también se tienen que poner de pie y proteger la iglesia, aunque sean mujeres. Pero Pablo da a entender que esto es natural del hombre. ¿Por qué Dios dio al hombre esta característica? ¿Por qué Dios le dio una expresión de coraje distinta que a la mujer? Naturalmente. Es por la función. Dios le dijo que tenía que labrar la tierra y que tenía que cuidarla. Cuidar implica, ¿no es cierto?, peligros, y esos peligros requieren acción. Hay una razón por la que históricamente los ejércitos del mundo han estado principalmente constituidos por hombres. Esto no es para menospreciar a la mujer, pero hay características propias del hombre que permiten, ¿no es cierto?, en ese momento crítico, levantarse y enfrentar esa situación. Dios puso esto en el ser del hombre desde su concepción y está potencialmente ahí. Esto no quiere decir que lo experimentamos y que lo usamos y que actuamos de esta manera. Pero quiere decir que cuando Dios te hizo hombre, Dios te capacitó para ser hombre y vivir como hombre. Y parte de vivir como hombre es tener coraje para poder enfrentar los peligros y proteger los intereses de nuestro general y de nuestro Señor. El coraje que experimenta, ¿no es cierto?, un pastor cuando está yendo hacia esa casa donde él, todo su corazón dice que no quiere ir, no quiere enfrentar esta situación. Él tiene miedo, él no sabe qué va a decir. Pero Dios hizo una obra perfecta y preciosa, capacitando al hombre que él después va a llamar y usar para esa tarea con las características propias para poder en ese momento actuar en valentía. Nuestro entorno está señalando la valentía como no como una virtud, sino como un vicio, como algo que hay que deshacernos de eso. Cuando alguien habla con convicción, esta persona es una amenaza. Cuando uno defiende la verdad, cuando uno se planta frente a la mentira, esto se ve, ¿no es cierto?, como una actitud tirana. Pero esto es parte de la esencia de la hombría que Dios nos dio para poder cumplir sus propósitos en este mundo. No hay ninguna virtud en relegarnos, en mirar como todo alrededor nuestro se desmorona y no hacer nada. No hay ninguna virtud en eso. Claro que el mundo quisiera que lo hagamos, pero el Señor nos llamó y nos capacitó. Pórtense como hombres. Es tiempo de actuar como hombres. En nuestro entorno no les gusta eso. Pero esto no tiene que ver con opiniones, esto tiene que ver con diseño eterno, esto tiene que ver con características que fueron planeadas y puestas por Dios en el hombre para que Él cumpla sus propósitos en este mundo. No solamente la valentía, Dios le dio al hombre también fuerza física. Ahí en 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 Pedro 3, 7, leímos. Un texto conocido también, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto no es despectivo hacia la mujer, esto es algo, solamente una realidad natural. Y es inevitable aceptar esta realidad. Muchos saben, ¿no es cierto?, todos los problemas que están teniendo ahora los países que han ido permitiendo el cambio de género de personas. Porque claro, ahora tenés a un hombre de 24 años, africano, morocho, todo musculudo, que se hizo mujer. Y va a correr a las Olimpiadas. ¿Y con quién va a correr? Con las mujeres. Y todas las mujeres por 15 años estuvieron entrenando. Y llegan ahí, lo ven a este hombre ahí, y dicen, esto no es justo. ¿Por qué no es justo? Está ahí para correr. Corran, a ver quién gana. ¿Por qué no es justo? Porque hay características físicas que distinguen al hombre y a la mujer. Y no es una competencia leal, porque no están compitiendo con las mismas ventajas o desventajas. Y entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Bueno, el mundo está en crisis en esto. Porque hay una característica evidente y aunque no la queramos reconocer, está allí. Dios le dio al hombre unas características físicas que desarrollan su musculatura y sus capacidades físicas en una forma distinta que el de la mujer. ¿Y por qué Dios lo hizo así al hombre? Dios lo hizo así al hombre porque le dio una tarea para hacer y le dio las características para cumplirla. Él tiene que labrar la tierra y él tiene que guardarla. Y Dios lo hizo capaz de hacerlo. Pero nuestra sociedad está robándole a los hombres su hombría en muchas formas, creando este sentido, ¿no es cierto?, de que está mal defender la verdad y creando hombres pasivos, hombres vagos, hombres perezosos, manteniendo a los jovencitos como si fueran niños, perpetuando, ¿no es cierto?, la supuesta adolescencia en una vida, ¿no es cierto?, de inactividad, de pereza, cuando Dios le dio a estos muchachos fuerza física con un propósito, hacerlos hombres, para que vivan como hombres. Y esto no es una opción, porque ellos le llevan gloria a Dios en la medida en que reflejan las cualidades masculinas con las que Dios les equipó para que Él les lleve gloria, que ellos le lleven gloria a Él. Entonces, estas virtudes que Dios les dio al hombre no deben ser tomadas en poco, deben ser estimuladas, desarrolladas, porque esto es lo que implica ser hombre. Claro, en nuestra sociedad hay muchas definiciones de lo que significa ser hombre. En algunos contextos, tal vez algunos de ustedes han escuchado que el día que tenés tu primera relación sexual, ese día te convertiste en hombre. Es una mentira del entorno. Ser hombre es vivir de acuerdo a este diseño eterno de Dios para cumplir tu llamado como hombre, desarrollando las virtudes que Dios te dio como hombre, para su gloria. Eso es ser hombre. Quiero decir, si vos sos hombre, lo sos. Y no se cambia eso. Pero lo que necesitamos es vivir de acuerdo a lo que somos, vivir como hombres. En tercer lugar, la hombría según Dios se define por su apariencia. La hombría según Dios se define por su apariencia. ¿Cómo se distingue a un hombre de una mujer? El regalo que Dios le dio al ser humano es poder tener un género específico y llevarle gloria a Él a través de ese género, que tiene funciones y virtudes propias. Pero hay otra forma en la que Dios distingue un género del otro para llevarle gloria a Él, y es a través de la apariencia. No solamente el hombre tiene más fuerza física que la mujer, sino que el hombre naturalmente desarrolla su apariencia física en formas distintas que la de la mujer. Y esto no es casualidad, esto es parte del diseño, porque la apariencia responde a este propósito de Dios, ser glorificado en el género. Dios se glorifica cuando un hombre es hombre, y entre esas cosas, que el hombre se vea como hombre. Pues sí, Matías, me parece que estás presionando esto mucho. ¿Qué tan importante puede ser la apariencia? Lo importante es la realidad, no cómo me veo. Pero
esto no es verdad bíblicamente. Bíblicamente se nos dice que hay cualidades naturales que distinguen al hombre y a la mujer, y estas cualidades naturales se deben preservar. Y después hay construcciones sociales que distinguen al hombre y a la mujer, y estas se deben también respetar. Hay dos textos. Primero, 1 Corintios 11:14, dice así: la naturaleza misma, 1 Corintios 11:14, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Pablo está apelando acá no a una noción cultural, sino a un principio absoluto mundial. La naturaleza enseña que un hombre se ve distinto que la mujer. Pablo afirma esto. No hace falta defenderlo porque ya es evidente. La única forma de negarlo es tapándonos los ojos y afirmando lo que es totalmente incoherente. No importa cuántas operaciones, ¿no es cierto?, uno se haga para cambiar lo que es natural. Hay cosas que no pueden cambiar. Y se nota, ¿no? Porque hay cosas que no pueden cambiar. Te digo, hay cosas, por ejemplo, internas que no pueden cambiar y hay cosas externas que no pueden cambiar. Dios lo diseñó así y esto es parte de su plan, que el hombre se vea hombre. Entre eso él dijo el cabello. La mujer se deja crecer el cabello, el hombre no se deja crecer el cabello. ¿Y de dónde viene esto? Pablo dice, esto es universal. Esto es natural. Esta es la forma en la que el hombre se distingue de la mujer en apariencia. Pero aparte de esto hay otras formas en las que se distingue el hombre en apariencia de la mujer, ¿no? A la mujer le crecen partes de su cuerpo que al hombre no le crecen, ¿no es cierto? La mujer desarrolla una postura, desarrolla una forma de musculatura, de desarrollo físico que refleja lo que es una mujer y un hombre a un hombre. Y sé que vos podés pensar, pero esto no es siempre así. Creo que es bastante natural, estoy de acuerdo, me puedes decir que esto es una regla general, pero hay muchas excepciones. Y acá es donde surgen muchos problemas. Acá es donde, por ejemplo, los jovencitos que están en la escuela y ven que a las chicas le crece más pelo arriba del labio, se empiezan a burlar de esa chica, ¿no? Y le dicen que tiene bigotes. Y la mujer se siente mal. El hombre, que es bastante gordito, le empiezan a crecer como si fuesen los pechos, y los hombres se burlan de él, porque el hombre no debería desarrollar los pechos, ¿no? Y él parece que sí los tiene. Y entonces se le burlan, vos sos nena, ¿no es cierto? No sos hombre, porque tu apariencia física no lo manifiesta. Y vos decís, ¿y qué pasa con estas cosas? Porque cuando lo que debería ser natural a veces no se da. Y es más, ustedes tal vez conocen historias donde los cuerpos hacen cosas muy extrañas. Hay veces donde un niño nace con los dos órganos reproductores, masculinos y femeninos. No están siempre en el mismo grado de desarrollo, pero están ahí. Y vos decís, ¿y qué pasó con esto? Bueno, pasó algo muy sencillo. El diseño original de Dios en el huerto no estaba afectado por el pecado. El pecado no solamente afectó el alma de las personas, afectó el mundo físico. Entre esas cosas, afectó los cuerpos de las personas. Y desde Adán hasta nosotros han habido muchísimas deformaciones del cuerpo humano. Algunas de esas deformaciones son genéticas, que se transfieren, otras son enfermedades y otras son pecados que te deforman, ¿no? La obesidad no es parte del diseño de cómo se debe ver un hombre y cómo se debe ver una mujer. Esto es una forma en la que se distorsionó la gloria de Dios en el cuerpo físico de una persona. Entonces, hay muchas razones por las que se ha alterado la forma natural. Pero esto no cambia el principio. Esto solamente muestra el efecto que el pecado tuvo en el cuerpo. Pero el principio es así. Dios creó al hombre para verse como hombre. No solamente en sus características naturales, sino también en su apariencia y en el uso de los elementos sociales. Mirá, Deuteronomio 22:5 dice así: no vestirá la mujer traje de hombre,
ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Acá la prohibición es, ¿no es cierto?, el hombre tiene una vestimenta que le caracteriza, la mujer tiene una vestimenta que la caracteriza, y la distinción tiene que ser clara, fácilmente distinguible, ¿sí?, entre un grupo y el otro grupo. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la ropa de hombre y cuál es la ropa de mujer? Porque tenés el principio, el hombre no puede vestir vestimenta de mujer, ni la mujer vestimenta de hombre, pero no tenés el detalle que te describe cuál es la vestimenta de la mujer y cuál es la vestimenta del hombre, por una simple razón. Las sociedades han elegido diferentes formas de vestimenta y han cambiado estos principios. Hoy para nosotros una persona que usa una pollera sería de estar rompiendo este principio. Hay denominaciones en nuestro contexto que piensan la mujer no puede usar pantalón porque el pantalón es la ropa del hombre y la pollera es la ropa de la mujer. Pero creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a decir que Jesús no era un hombre o no se veía como hombre. Y en su tiempo ellos vestían otras vestiduras, ¿no? Vestían mantos, vestían túnicas. Y entonces, ¿qué es ropa de hombre y qué es ropa de mujer? Bueno, hay un aspecto social que nos da esas pautas. Pero lo que Dios establece para su pueblo es que en cada sociedad tiene que haber una distinción claramente observable entre lo que un hombre es y una mujer es, y se distinguen por sus características físicas y por su vestimenta. Claro, nosotros, estaba diciendo al principio, estamos en una guerra ideológica. Una guerra que tiene como objetivo borrar todas esas distinciones. ¿Y cuál sería el problema? ¿Por qué tanto drama con borrar esas distinciones? Es que el hombre le lleva gloria a Dios, no como ser humano general, sino como género específico. Sin las distinciones de género, el hombre pierde la posibilidad, y la mujer pierde la posibilidad de llevarle gloria a Dios. Porque Dios le creó hombre y mujer. Sin esta distinción, la familia va a ser destruida. Porque el propósito de Dios en crear hombre y mujer es para que el hombre pueda hacer lo que no podía hacer solo, que es fructificar y llenar la tierra. Y si nosotros tenemos 2 hombres y 2 mujeres, no se puede fructificar, ni se puede llenar la tierra. Al menos no de acuerdo a cómo Dios lo diseñó. Entonces el diablo está atentando contra la familia, contra el hombre, y lo hace en muchas maneras. Uno de los canales que usa es este mismo, algo que parece tan inocente como vestirse con la vestimenta del otro, ¿no? Y esto es lo que están haciendo los niños en las escuelas. El papá que fue a anotar a su hijo y el día que llegó para anotarlo para el año que viene, entra al curso y lo que están haciendo es, hoy es el día de intercambio. Los niños están jugando con muñecas, las mujeres están jugando con autitos. Y después las mujeres los niños se van a poner las faldas, se van a poner tacos, se van a pintar. Y vos decís, bueno, ¿qué tiene mal? Es algo inocente. Lo podemos hacer para un sketch, no tiene nada de malo, ¿no? Lo miramos en la tele y nos reímos. Pero ¿qué dice Dios de esto? En Deuteronomio 22:5 dice, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Un hombre que se viste como mujer es abominación, es acción delante de Dios. ¿Por qué es abominación? Porque atenta contra la gloria de Dios. ¿Y qué importa la apariencia? Es que Dios creó la apariencia para distinguir el género masculino y femenino, y Dios se glorifica en el género. Y yo le llevo a gloria a Dios reflejándolo en mi vestimenta. Esto es abominación, no solamente en tiempos bíblicos, en tiempo de la ley, esto es parte del carácter. Fíjate que no dice, está prohibido para ustedes. Dice, es abominación, es parte del carácter de Dios odiar esta práctica. Y si es parte de su carácter, eso no cambia. Sigue siendo así hoy, aunque te lo haya puesto para un sketch. Eso Dios lo odia, le da asco. Dios no se ríe cuando un hombre se viste de mujer y se pinta los labios. Dios le da asco eso. En cualquier entorno que eso suceda, ¿sí? Dios le da asco. Y el mundo intenta entrar. Y tal vez han escuchado ustedes los testimonios de las personas que descubrieron su nueva identidad. Y cuando te lo cuentan, muchos de ellos saben lo que cuentan. El día cuando por primera vez se pusieron ropa del otro género. Ese día por primera vez se lo pusieron y se dieron cuenta que no se sentían tan mal, que les gustaba. Al principio era fingido, al principio, ¿no es cierto?, era actuado y de repente terminó
confundiendo lo que ellos entienden y piensan. Dios creó esta distinción. Bueno, yo les decía, hay algo natural, hay algo que Dios puso en su diseño, pero después hay un propósito de Dios también en esto a través de un desarrollo en el que estas cualidades se van manifestando. Yo les dije, en el momento de la concepción, ahí comienza la identidad. Y después la parte física responde a esa identidad inicial. El cuerpo se desarrolla de acuerdo a lo que este hombre o esta mujer es. Pero hay desarrollo, y ese desarrollo es gradual. Y en ese desarrollo nosotros somos responsables de acompañar ese desarrollo para afirmar al que se está desarrollando en esta identidad. Hay una diferencia entre ser un niño y ser un hombre. Lo dice ahí en 1 Corintios 13:11. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ser hombre implica desarrollo. Requiere desarrollo. Ser hombre en la totalidad. Ya lo es por identidad, pero todavía no es hombre. Porque todavía no puede cumplir las funciones de hombre, no tiene la apariencia de hombre, no tiene las virtudes de un hombre todavía desarrolladas. Lo tiene que hacer para poder llegar a ser un hombre. Y somos responsables por esto. Cuando hablaba al principio decía, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos trabajar intencionalmente para forjar una generación de hombres en medio de nuestras iglesias que puedan vivir como hombres. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, arranquemos por la niñez. La niñez, que abarca desde el momento del nacimiento hasta la juventud bíblicamente no existe la adolescencia, ahora voy a explicar algo más. La niñez es todo el periodo de desarrollo hasta que la persona está capacitada para ser un adulto y funcionar como adulto, intelectualmente y físicamente. Aunque todavía un adulto en desarrollo, aunque todavía un adulto inicial, ya es un hombre, ¿sí? Ese niño necesita instrucción. En nuestro entorno lo que nos dicen es que eso es abusar de ese niño. Porque el niño necesita decidir por sí mismo lo que él quiere ser. Entonces no podemos instruir a este niño en ningún aspecto, en lo espiritual y mucho menos en su identidad. Ahora, bíblicamente, a eso fuimos llamados. Sabemos, ¿no es cierto?, que la necedad está ligada al corazón de nuestros hijos. Sabemos de nuestro llamado a ser activos en el trabajo de nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en ellos? Bueno, nuestra tarea como papás es acompañar todo el desarrollo hasta que ellos logren una conciencia, un entendimiento de su identidad como hombre y una habilidad para funcionar en el mundo de los adultos como hombre. Eso es lo que hay que hacer. Gradualmente, a medida que él se va desarrollando, nosotros vamos a formar la forma en la que él entiende y la forma en la que él actúa. Esto no es manipulación, porque esto es lo que él es. Esto está en su ADN, esto es para lo que él fue creado y esto es su propósito en la vida, ser un hombre y vivir como hombre. Y esto es la forma en la que le va a llevar gloria a Dios. Nuestra tarea es acompañarlo. Pero ese acompañamiento es un acompañamiento sumamente activo. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 le da la tarea a ambos padres. Ambos padres son los que tienen que enseñar a sus hijos. ¿Qué le van a enseñar a sus hijos? Bueno, toda la verdad de Dios. Dentro de toda esa verdad de Dios, le van a enseñar a sus hijos las características propias de lo que es ser un hombre. En el Salmo 127:4 dice que los hijos son como saetas en las manos de un hombre valiente. Ellos son los hijos habidos en la juventud. La saeta, ¿no es cierto?, es esa flecha que se preparó con tiempo y cuando llegó el hombre a la guerra y está el enemigo enfrente, él la saca y él la apunta y la saeta sale a donde él la apuntó. Pero si su saeta, ¿no es cierto?, él no la preparó bien y está toda banana, él tira, ¿no es cierto?, y va a estar en problemas.
La saeta es algo que uno entiende que en un momento va a salir y va a ser pensada, preparada con mucho detalle, porque mi vida depende de esto. Bueno, los hijos son esto. Los hijos no son librados a que el entorno los forme o que ellos mismos decidan la forma en la que ellos quieren avanzar. Ellos son una saeta. La instrucción de los hijos es la forma en la que nosotros pulimos sus pensamientos, la disciplina, ¿no es cierto?, en la que corregimos las desviaciones y les preparamos para el futuro. Entonces, es la tarea de ambos padres formar al hijo en esto. Ahora sabemos que, aunque los dos van a hacerlo, el papá es el único que puede hacer algo que la mamá no va a poder hacer, y es ser el ejemplo para su hijo de lo que implica ser un hombre. Es una función tan importante. Y lo vemos todo el tiempo, cuando te metes en la consejería y empezás a tratar situaciones y empezás a mirar el efecto que tuvieron pecados de otros en la vida de personas y te empezás a dar cuenta lo dañino que es cuando un hombre es formado en un entorno donde no tiene modelos masculinos que imitar. Lo que eso hace es que este hombre empieza a desarrollar todas las otras características femeninas que son alentadas en él. La gracia del Señor, yo he visto restaurar a estas personas. Y algunas de estas personas me han dicho, por ejemplo, ya de adultos, la bendición más grande que el Señor me dio en esta iglesia es poder ver hombres y aprender de ellos. Observarlos y hacer lo que ellos hacen, porque yo nunca lo tuve. Nunca supe lo que era ser un hombre. Y hoy lo estoy entendiendo y lo estoy viendo. Esto es lo que el Señor nos regala en la vida de nuestra iglesia. Pero el hogar tiene que ser el primer lugar donde eso sucede. Y los vicios, ¿no es cierto?, que están en el papá, se transfieren a su hijo, ¿no?, con imágenes distorsionadas de lo que es un hombre. Y muchas veces los padres son los que empujan a los hijos hacia esa misma distorsión de lo que es un hombre. Cuando los hijos empiezan a crecer, los padres tienen que volverse más y más intencionales en el trabajo con los hijos. Y tienen que hacer de su prioridad la formación de estos niños y la transición hacia el mundo de los adultos. Hasta el punto donde no veas ningún otro hombre como más importante que formar a tu propio hijo. Y en la etapa de la niñez, esto es irreemplazable. Se van a poner fundamentos en su mente y en su conducta que le van a preparar. ¿Y hacia qué lo estamos preparando? Lo estamos preparando para poder vivir la vida de adulto. Cuando llega a la edad de 12, 13 años, su mente empieza a vivir grandes cambios psicológicos, si querés puedes llamarlo. Él empieza a entender su entorno y a entenderse a sí mismo de formas distintas a las que antes se había visto. Esto es un síntoma de madurez. Él está creciendo, se está desarrollando físicamente. Su cuerpo empieza a desarrollarse físicamente. Sus órganos reproductores empiezan, ¿no es cierto?, a producir lo que después se va a necesitar para poder tener hijos. Su cuerpo físico empieza a crecer y a desarrollarse, su pelo empieza a crecer en su cara, sus músculos se empiezan a desarrollar y ahí están los jovencitos, ¿no es cierto?, todos emocionados con la fuerza que ahora tienen y jugando las luchas y jugando deporte porque ahora está el momento de este desarrollo que está surgiendo. Y este desarrollo fue puesto por Dios para prepararle para la etapa del mundo adulto. Y es nuestra oportunidad para empujarle al mundo de los adultos, para poner cargas de responsabilidad que ellos ahora sí son capaces de llevar, para ayudarles a tomar decisiones y a pensar en su vida y en sus decisiones de una forma madura, como un adulto lo haría. Y hemos sido muy lentos en esto. Estamos permitiendo que hombres que ya tienen 14, 15, 16 años sigan viviendo como niños y conviviendo como si fuesen a ser niños, y lo justificamos con este término. Bueno, son adolescentes todavía. Ustedes recuerdan lo que sucedía en la cultura judía, ¿no? A los 13 años le hacían esta ceremonia y era la bienvenida, en realidad era a los 13 años y un día.
porque hubo mucho debate de cuándo se tenía que dar ese paso y como no estaban seguros si a los 13 años ya era un adulto, dijeron, bueno, vamos a dejarlo 13 años y un día. Así que a los 13 años y un día se hace la ceremonia y ayer era un niño y hoy es un adulto. Como es un adulto, él está en la sinagoga junto con los hombres. Y él empieza a tener responsabilidad como hombre y a llevar cargas como hombre. Cargas que ahora su cuerpo físico se lo permite y su capacidad intelectual la puede entender y desarrollar. No sé si son los 13, pero hay algo que necesitamos entender. No hay nada más importante para esta etapa que la relación que estos adolescentes tienen con adultos. No hay nada más perjudicial que nuestro sistema ha logrado incorporarnos que pensar que lo mejor que podemos hacer con los niños, con los jóvenes, es mantenerlos en su propio grupo y en su propio círculo. Lo que ha logrado la sociedad es que nuestros jóvenes estén gran parte de su vida con gente de su edad, cuando van a la escuela, ¿no? Están todo el día con chicos de su edad. Viviendo con esos chicos de su edad, de ellos sacan sus conceptos de lo que es ser un hombre. De ellos entienden, ¿no es cierto?, de lo que es la vida y las decisiones que van a tomar. Ellos son sus referentes, ellos son sus pares. Y lo que han hecho nuestro sistema es aislar a estos jóvenes de los adultos. Cuando bíblicamente esta es la clave para empujar a estos jóvenes a una vida adulta desarrollada, la relación que tienen con personas adultas. Lo vemos en peligro, ¿no es cierto?, como el rey Roboam, cuando él decidió escuchar a los jóvenes en vez de escuchar a los ancianos, el desastre que vino. Hay muchos textos. Pienso, por ejemplo, ahí en Pablo y Timoteo. Timoteo, mi papá lo estaba mencionando, probablemente alrededor de los 15 años. Lo conoció a Pablo y se entendió y creyó que Jesús era el Mesías. Y tal vez 17, 18 años es que empezó a viajar con Pablo. Y esa relación de padre a hijo espiritual transformó la vida de Timoteo en un hombre que 15 años después está listo a la edad de 33 años para quedarse en Éfeso, la iglesia clave para todo Asia, y pastorear esa iglesia en medio de gran dificultad. ¿Y cómo llegó a este punto? Bueno, la relación con Pablo. La forma en la que él siguió a Pablo y aprendió de Pablo, todo lo que Pablo le transmitió. Esto es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es unir esos vínculos para formar a esta próxima generación como hombres. Y cuando lleguen a la edad adulta, poder desarrollarla. Bueno, tenemos que terminar. Decía al principio, estamos en una batalla. Satanás ha ideado un plan para socavar todo esto que acabo de explicar, la identidad de lo que es ser un hombre. Y nuestra ingenuidad y tal vez pereza han permitido mucho terreno a Satanás. Lo que necesitamos es recuperar ese terreno. Necesitamos ser activos, tomar la iniciativa y trabajar diligentemente en formar hombres. Pero ¿cómo se forman hombres? A veces esperamos, ¿cuánto me gustaría tener un Timoteo? Pero los hombres se forman desde su niñez en adelante, donde se va poniendo un fundamento de convicciones, modelos y decisiones que van empujando a esta persona a tener una vida sólida y pararse en este mundo y poder ser un hombre de Dios en su hogar, un hombre de Dios en la iglesia, un hombre de Dios en nuestra sociedad. Bueno, que el Señor nos permita hacerlo por su gracia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos has dado entre hombres. Y qué tesoro, qué regalo tan grande tú nos has dado de tener un grupo así como este, con tantos hombres que muestran hambre y deseo por tu verdad. Señor, ayúdanos a actuar como hombres, a abrazar nuestro lugar como hombres y a ser tus instrumentos para
para traerte gloria en este mundo, en nuestro tiempo, a través de este rol que tú has diseñado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.